por qué las empresas mineras que han saqueado prácticamente al país han llevado enormes recursos, pues ahora tienen que hacer públicas las ganancias, la extracción y todo lo que producen a través de estos mecanismos extractivistas en algunas comunidades del país. Por lo regular, Sósimo Camacho, y con lo que hemos documentado nosotros aquí en Contralínea, las mineras se ubican en comunidades donde la pobreza hace mella. Pues y ha sido indignante el conocer durante todas estas décadas, al menos el trabajo que tenemos aquí en Contralínea ha sido de varios años de estar documentando pues el saqueo de estas empresas, los problemas ambientales que genera, en dónde llegan, los problemas de pobreza, porque no llegan, como siempre han publicitado, que llegan a favorecer las actividades económicas de la región. En realidad, las comunidades se empobrecen aún más, comunidades que terminan contaminadas, más empobrecidas y divididas, porque también es parte de lo que han realizado estas empresas mineras, que rompen el tejido social de estas comunidades para que estas mineras puedan asentarse en estas comunidades. Compran a determinados personajes que consideran claves en la organización de la propia comunidad, ya sea el comisariado de bienes comunales o de bienes ejidales. Y son a estas personas a las que favorecen a un puñado de personas, cuando todas las demás pues terminan precisamente en la pobreza. Entonces es un lastre que habría que revisar y también que habría que ponérsele freno, Erika Ramírez. Así es, y bueno, con esto también y este rompimiento que ha generado la minería en algunas comunidades del país, hemos tenido ejemplos de, pues sí, el asesinato, por ejemplo, de Mariano Abarca allá en Chiapas. Era uno de los defensores sociales en el estado que estaba en contra de la minería. Ha habido también algunos avances, yo diría que todavía están un poco limitados con este pago de impuestos, porque antes definitivamente no pagaba nada. Ahora, a partir de 2015 se comienzan a tributar las acciones mineras. Hay por ahí alguna empresa que está en resistencia con el pago tributario, una empresa canadiense de la que también ya hemos dado cuenta. Pero ahora, pues ayer en la Cámara de Diputados, la diputada federal Adriana Bustamante Castellanos presentó en conferencia de prensa una iniciativa de reforma a la ley minera para que la información sobre producción, extracción, así como las ganancias económicas que generan las empresas del sector minero sean accesibles y transparentes. Quitar un poco de opacidad a este sector que ha sido prácticamente un saqueador de los recursos en México. Pero ya está en la línea para hablar del tema la legisladora por el Movimiento Regeneración Nacional. Buenos días, diputada. Muy buenos días, Erika. Me acompaña en el estudio mi compañero Sósimo Camacho. Es un gusto poder platicar con usted. Vemos esta iniciativa que presentó ayer en la Cámara de Diputados y me gustaría que nos comentara, que le comentara a la audiencia sobre esta opacidad que todavía se mantiene en el sector minero. Pues como ustedes muy bien lo mencionaban antes de esta entrevista, la industria minera ha venido saqueando a México, ¿no? Y esto no es novedad. Esto ha sucedido desde tiempos de la conquista, que precisamente con esa finalidad es que los conquistadores se mueven a nuestro territorio y vienen a buscar los recursos naturales para extraerlos de manera desmedida e indiscriminada. Pero eso lo podríamos achacar a ese momento histórico. Sin embargo, ese saqueo se legalizó hace 30 años con la ley minera. Entonces, el pueblo no sabía muy bien qué hacían las diputadas y los diputados cuando estaban en la Cámara aprobando leyes, porque también había mucha opacidad del trabajo legislativo. Y en ese entonces, pues se aprobó una ley totalmente neoliberal, totalmente entreguista, totalmente al lado de los saqueadores de nuestro país, para enriquecer a unos cuantos y empobrecer aún más a las comunidades que, a pesar
de estar en regiones en donde podríamos decir están llenas de oro, de plata, de cobre, de zinc, de minerales que son muy útiles y muy valiosos en tanto en lo económico como en los servicios que prestan, pues las poblaciones no han recibido ningún beneficio a esto y todo lo contrario. Han vivido un deterioro de su territorio y una contaminación a sus espacios, un deterioro del paisaje y también los graves problemas de salud a la población. Entonces, ayer precisamente tuvimos una serie de actividades con la colectiva Cambiémosla Ya, que aglutina a varias asociaciones, varios organismos no gubernamentales, activistas, académicos de alto nivel, que pues han hecho estas denuncias por mucho tiempo. Entonces, sabemos perfectamente que es ahora, que es en el gobierno de la Cuarta Transformación, que debemos reivindicar los derechos de los pueblos, de las comunidades, a tener mayor información sobre la actividad minera. Porque como bien lo decías, pues la ley minera establece el carácter de confidencial de la información relacionada con la producción, el beneficio y el destino de los minerales, la geología de los yacimientos, las reservas, todo. La ley minera así lo estableció, que el pueblo de México no supiera qué estaba sucediendo con nuestros yacimientos, que no supiera qué estaban haciendo estas industrias mineras principalmente extranjeras, cuáles son los beneficios económicos que se están llevando. Y tú comentabas el tema de los impuestos, y eso es también pues un poco irónico, porque tenemos información de que incluso los impuestos que pagan estas empresas, pues resulta que luego se les devuelve, ¿no? Tenemos ahí los reportes de las devoluciones de Hacienda que hace, ¿no? Para los contribuyentes, pues también la industria minera. Por un lado, presenta sus estados financieros y entonces resulta que después la hacienda pública tiene que devolverles esos impuestos. Entonces, realmente a nuestro país no nos está quedando prácticamente nada. Entonces, pues esa información debe de ser pública y por eso el día de ayer presentamos una reforma, porque debemos de conocer las actividades que están haciendo estas empresas, que se publiquen los estados económicos de estas empresas mineras con aras de promover la rendición de cuentas hacia el Estado, la sociedad y las comunidades en donde operan. Ese es el motivo de esta iniciativa que presentamos ayer y tuvimos una serie de actividades. Por un lado, presentamos, y ya está en la Cámara de Diputadas y Diputados, una exposición de fotografías lamentables que se compendian en un libro que se llama Así se ve la minería en México. Esas fotos que no querían que el pueblo de México conociera, que por supuesto que las poblaciones que están circundantes a una mina conocen perfectamente, pero las estamos exponiendo el día de hoy aquí en el Congreso. Toda esta semana va a estar expuesta estas fotografías lamentables de la contaminación, del deterioro, pero también de la lucha del pueblo mexicano que levanta la voz y que antes no encontraba oídos que los escucharan y un espacio en donde manifestar sus preocupaciones y la problemática que lleva esta industria hacia sus poblaciones. Y después tuvimos un foro muy interesante de académicos con datos duros, con datos reales, con información fidedigna de por qué debemos cambiar la ley minera. Hay muchos aspectos que se deben cambiar. Este solo es el primer paso que estamos dando en la rendición de cuentas y en la transparencia. Además, hay otros aspectos que vamos a estar abordando desde el legislativo con diferentes diputadas y diputados. A mí me toca encabezar estos trabajos porque soy coordinadora de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Grupo Parlamentario de Morena. Hemos dado totalmente apertura a estas inquietudes y demandas legítimas de la sociedad civil organizada y estamos preparando un paquete de iniciativas en muchas materias.
Buenos días, diputada Adriana Bustamante, secretaria de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados. Pues interesante esta iniciativa, preguntarle primero qué posibilidades tiene de que se apruebe y se convierta precisamente pues en ley vigente con respecto de la correlación de fuerzas que hay en el propio Poder Legislativo en primer lugar, y también preguntarle pues sobre lo que sigue, ya nos adelantaba que no es la única iniciativa. Creo que es importante que se rinda cuentas, pero también es muy importante pues que se transforme todo el sistema minero en México, que hoy está en manos extranjeras, particularmente o mayoritariamente canadienses, que han explotado muchísimo las comunidades que, como ya bien usted nos comentaba hace un momento, pues no han rendido cuentas, pero no sé hasta dónde va a llegar esta reforma que pudiera realizar la cuarta transformación sobre el sistema minero en México, no solamente para que se rinda cuenta, sepamos exactamente qué es lo que se están llevando, sino también ver la posibilidad de que estos minerales, muchos de ellos incluso además de preciosos, estratégicos, pues se aprovechen para para el propio pueblo mexicano. Así es, pues mira, esta iniciativa de transparencia, yo tengo mucha confianza en mis compañeras y compañeros diputados, porque si nuestro lema es no mentir, no robar, no traicionar y trabajar extenuadamente para combatir la corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas, este es un momento para demostrar esos preceptos que tenemos como movimiento en este país. Esta iniciativa solamente está hablando de la transparencia y la rendición de cuentas, entonces yo tengo mucha confianza en que va a pasar, en que va a establecerse como una norma en nuestro país. Y aparte, estamos trabajando iniciativas en temas de que no se establezca esta actividad en lugares estratégicos, en lugares de áreas naturales protegidas, en lugares de valor cultural e histórico, porque sabemos que esta industria es una industria que tiene unas repercusiones muy amplias en tanto a los recursos hídricos como en los recursos naturales y como el impacto en el paisaje. Entonces, también estamos estableciendo otras líneas de trabajo en el tema de regular las concesiones. La mayoría del pueblo de México no sabe que el saqueo estratégico que establecieron a través de la ley minera implica que las concesiones se pueden dar por 50 años con la posibilidad de extenderse 50 años más. Quiere decir que pueden haber países extranjeros, que hay países extranjeros que están explotando nuestro territorio hasta por 100 años, ¿no? ¿De cuántas generaciones estamos hablando? O sea, cuando una concesión de esta magnitud termine, todos los que estamos hablando de este tema en este momento ya no estaremos aquí ni siquiera para ver en qué condiciones dejaron nuestro territorio. Entonces, hay muchas líneas de acción, incluso el tema de funcionarios públicos, ¿no? De los funcionarios públicos que primero pertenecen al gobierno federal y luego se trasladan a trabajar a una empresa de estas condiciones, ¿no? A la industria minera. O viceversa, que siendo cabilderos de la industria, después terminan trabajando para el gobierno federal. Entonces también se debe regular esa parte porque hay un evidente conflicto de interés. Entonces son muchas aristas, muchos temas que estaremos abordando y pues ahí estamos, ¿no? Rendiendo cuentas y estaremos informando a la población sobre los avances en estas iniciativas. Así es, diputada, pues nada más con ver los nombres o los apellidos de las personas más ricas de este país, Larrea, Balleres, Slim, que son también propietarios de empresas mineras que han agrandado sus fortunas. Agradecemos muchísimo este enlace, sabemos que está pronto por iniciar un foro que tiene que ver justamente con el cambio climático, otra de las comisiones en las que usted participa, y vamos a estar muy atentos a este voto que den sus correligionarios, porque es importante que la industria minera pues ya tenga sus límites en México. Muchísimas gracias, Erika, y precisamente ahorita nos vamos al foro de comercio de emisiones
que estaremos abordando aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados.